Estoy grabando. Gracias, Guadalupe. ¿Quién más? ¿Quién más me dice qué es la entrevista motivacional? ¿Qué hablamos la clase pasada? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante conocer la entrevista motivacional? ¿Y por qué vamos a revisar justo la entrevista motivacional y no otro tipo de entrevista? Buenas noches, maestra. Hola, La Oliverio, buenas noches. entrevista motivacional es que el usuario, a través de nuestro compartimiento, para que él entre en confianza y vaya arrojando algunas cosas de su vida que pues se le hace muy difícil expresarlas, ¿no? También tener la empatía para que el usuario pues se sienta bien, ¿no? Se sienta súper bien y así empezar a trabajar con él poco a poco. Ok, ok, bien, gracias. ¿Y quién más me levantó la mano? No veo. Misael Miranda, luego Alejandra. Gracias, buenas noches. Hola, buenas De esa noches. entrevista en particular, me quedó algo Sí. bien interesante. Usted mencionaba que hay que hacer conciencia, bueno, acompañar a hacer conciencia al usuario, Yes. porque mientras la motivación no venga del interior, es decir, si el usuario no encuentra una motivación para seguir en abstinencia, es muy inminente que llegue la recaída. Entonces, que por más motivaciones que yo tenga del exterior, necesito encontrar yo, y daba un ejemplo justamente de que si yo no le encuentro chiste a estar en abstinencia, pues sí, no tiene caso, ¿no? Yo lo hablo desde la historia personal. Ujú. Ok, lo dices muy claro, Misael. Efectivamente, es que la persona le encuentre un chiste o un sentido a precisamente a su abstinencia, ¿no? Y que puede encontrar como muchos estímulos externos que lo puedan motivar, pero eso es temporalmente. Aquí el reto justo está que encuentre él, dentro de él, de esta motivación intrínseca, esta motivación para poder continuar en esta decisión y mantenerse, ¿no? En abstinencia y poder encontrar otros recursos o otras estrategias que también lo hagan sentir bien y que no crea que únicamente la sustancia o el alcohol o cualquier tipo de adicción es el único medio para que la persona se pueda sentir bien. Pero aquí el reto de nosotros como entrevistadores es precisamente ayudar a la persona a hacerlo consciente. Ajá, y eso va a ser a través de nuestras preguntas o de la intervención que nosotros vamos a tener con él. Bien, Misael, gracias. Y Ale, ¿la habías levantado tu mano? Sí, Adelante, Ale. en la terapia, en la entrevista motivacional es como para facilitar, comprender y escuchar Ok, y motivarlos al cambio. ok. Ujú, ujú. ¿De qué manera se te ocurre a ti que podrías motivar a alguien al cambio? Si están en una clínica ya internos, como valorarles o como reconocerles más bien, reconocerles el hecho de que al menos ya están en un proceso Ujú. para su cambio. Ok, ok, bien, ok. Muy bien, chicos. Víctor, y continuamos. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches, Víctor. Yo en mi caso, para poder motivar a alguien, yo creo que también es, obviamente, validar sus buenas acciones, lo que ha estado haciendo bien en su recuperación. Y también algo muy importante es ofrecerle oportunidades en cuestión a, por ejemplo, a mí cuando yo estuve en recuperación, pues obviamente en el proceso, pues no salía, o sea, hasta los 3 meses, que es como que el proceso que llevaba ahí la clínica. Ujú, Entonces, cuando ya empecé a tener mis visitas, familiares, ahí en el instituto, más o menos ahí entre los 4 meses que estaba ahí interno, ya me empezaban a sacar como que a ciertos tipos de servicios, ¿no? Para ir por gente y traerlos otra vez a la,
a la clínica o simplemente para hacer un servicio de abasto, o sea, en cuestión de los ingredientes para la cocina, y todo lo demás, ¿no? Los químicos y todo. Y eso a mí me fue motivando mucho en cuestión a la confianza que me iban dando y a la confianza que yo me iba dando, ¿no? Porque, o Mm, sea, yo me decía, oye, pues están confiando en mí, o sea, algo estaré haciendo bien, y ahí me fui poco a poco dando cuenta que, este, pues no es bueno desperdiciar la confianza que alguien te está regalando, ¿no? Y otra, ok. hay una pregunta que siempre a mí me gusta hacer. Yo pues doy ahí servicio en la clínica donde estuve en rehabilitación. Y normalmente la pregunta que siempre hago es, si tuvieras la oportunidad de que un director de cine hiciera una película sobre ti, ¿de qué crees que trataría, no? Y Mm, normalmente siempre me van diciendo así de que, no, pues de mi pasado y cómo me fui levantando, resiliencia, o de de las pasiones que tienen a futuro. ok. Y que con esos tipo de preguntas un poco más, que te hacen pensar, pues así Ujú. como que irlo motivando a recuperarse. Gracias. Ok, bien, muchas gracias por compartirlo. Bien, gracias. Armando, ¿levantaste tu mano? Sí, profesora. Adelante. Yo lo que entiendo por la motivación que se le debe dar al paciente pues, es aplicar las estrategias que he usado yo, ¿no? Porque pues así a través de que yo me he quedado, le puedo compartir eso y para darle motivación al paciente, ¿no? Darle Ujú, motivación, el cual pues yo cómo le he hecho y ahorita que he conseguido, ¿no? Por ejemplo, la confianza de mi familia pues se está recuperando poco a poco. Pues he ujú. tenido contacto con mis hijos y pues incluso pues se han acercado familiares, ¿no? Así a saludarme, no sé. Y pues todo Ok. eso es lo que lo motiva al paciente. Ujú, ujú. Bien, gracias, Armando. Aquí hay algo muy importante que comentar, chicos. Ustedes no le van a dar la motivación al usuario, van a ayudarle a que él pueda encontrar su propia motivación, ¿sale? Porque sí, nosotros podemos encontrar o podemos decirle parte de nuestra experiencia de vida y bueno, darle como todo un sermón, sí, sí le puede ayudar como a reflexionar un poco, pero eso no le va a motivar. O sea, la idea es que justo podamos con las preguntas o con la intervención que nosotros hagamos, despertar en él un poquito de conciencia y qué lo mantiene ya sea en la sustancia o en la adicción y qué recompensas o qué consecuencias también puede tener agradables si se aleja de ella. Pero esto lo vamos a ir como desmenuzando más adelante. ¿Sale? Bien, chicos, gracias por sus participaciones. Vamos a continuar entonces. ¿Sale? A mí me gustaría que ahora revisemos justo precisamente cuáles son estas características de la entrevista motivacional. A mí me gustaría también que primero noten que está centrada en el paciente, en este caso en el usuario. Ajá. Esto significa, chicos, que no vamos a llegar con un manual a nosotros decirle qué vamos a hacer o cómo le va a hacer él. Nosotros somos tan iguales al usuario que con el que nosotros vamos a trabajar, ajá, sino que nuestra tarea va a ser ayudarlo a que pueda ir explorando, a que pueda ir resolviendo sus propias ambivalencias. Es decir, ¿a qué me refiero yo con ambivalencias? Estas contradicciones internas, ¿no? Que muchas veces ustedes mismos o yo, pues nos llegamos a topar, ¿no? De que de alguna manera quiero, pero no quiero. Ajá. Entonces, que la persona o que el usuario se llegue a dar cuenta de estas ambivalencias, lo lleva muchas veces a promover estos cambios hacia un estilo de vida mucho más saludable, ¿no? Entonces, de alguna manera, la entrevista motivacional va a aportarnos muchísimas herramientas cuando las estrategias habituales ya no funcionan, es decir, ya preguntaron, ya indagaron, pero de alguna manera se dieron cuenta, pues que no pasa nada con la persona, o sea, no se trata nada más de preguntar por preguntar. Muchos usuarios han intentado justamente dejar de consumir a su manera y cuando llegan precisamente a un tipo de consulta o un tipo de entrevista motivacional, ya llegan cansados, ya llegan frustrados, pero la entrevista motivacional, perdón, les abre
todo un panorama, todo un nuevo camino para encontrar precisamente estas opciones para poder llegar a una vida mucho más saludable. Ahora, el papel, aquí es bien importante que el papel del profesional o el papel del entrevistador, en este caso de ustedes, recuerden que no va a ser nunca imponer. Ustedes no le van a decir a su usuario, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de consumir, no, sino justamente que ustedes puedan ayudarle a encontrar esta motivación y aumentar esta motivación. Ojo aquí, respetando las decisiones del usuario, porque muchas veces se van a encontrar con usuarios que efectivamente no quieran dejar de consumir. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que lo que vamos a hacer es respetar su decisión, pero que alcance a ver cuáles son las consecuencias de quedarse en esa decisión. ¿Cuáles son las consecuencias de no moverse o no salir de su zona de confort? ¿Sale? Entonces, esto es clave. ¿Por qué? Porque aquí vamos a alentar siempre la autonomía del usuario. Ajá, siempre vamos a alentar la autonomía del usuario, aunque nosotros estemos en contra de la decisión que él o ella esté tomando. ¿Sale? Entonces, la entrevista motivacional va a favorecer también que el usuario se haga responsable de sus propios cambios. Ajá. Porque recuerden que si el cambio solamente viene de afuera, probablemente no vaya a durar. Probablemente en algún momento esto se extinga o esto se agote. Pero si el usuario lo asume desde dentro, entonces ya se convierte pues en un proceso mucho más sólido y mucho más real, ¿sale? Entonces, en resumen, chicos, la entrevista motivacional no se trata de que nosotros convenzamos al usuario, no se trata de dar sermón ni de forzar una decisión que el usuario no quiere en ese momento, no quiere asumir o no quiere afrontar. Es acompañar, es escuchar y es facilitar precisamente que el usuario descubra sus propios motivos y sus propios recursos para poder cambiar. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo, imaginemos, le voy a llamar Juan, ¿no? Imaginemos a Juan, un usuario que llega a consulta porque su esposa le pidió que buscara ayuda. La esposa de Juan le dice, oye, tienes que buscar ayuda. Y él le dice, la verdad, mi amor, a mí me gusta tomar. A mí me gusta tomar, a mí me relaja después del trabajo. Pero pues también se da cuenta que de tanto de tomar, pues también se ha metido en problemas en el trabajo. Entonces, él se da cuenta que la esposa pues ya también está cansada de esta situación. Desde un enfoque muy impositivo, que acuérdense que era el que utilizaban anteriormente, el entrevistador aquí podría decir, tienes que dejar de beber ya, si no vas a perder a tu familia y vas a perder tu trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Cómo se va a sentir Juan? Juan se va a sentir atacado, se va a sentir juzgado y posiblemente se cierre o se defienda, ¿no? Entonces él podrá decir ahí muy fácil, ante esta indicación o ante este enfoque tan impositivo, él podrá decir, pues yo no tengo ningún problema, todos mis amigos también toman, mi esposo pues que se aguante, ¿no? ¿Qué diría o cómo intervendría de esta manera o de alguna manera la entrevista motivacional? Pues la entrevista motivacional diría, fíjense bien aquí, por un lado, Juan, me dices que beber te ayuda a relajarte. Pero por otro lado, también reconoces que te ha traído problemas en el trabajo y con tu esposa. Si checan cómo con esta pregunta le mostramos la ambivalencia al paciente. Yo ahí le preguntaría, cuéntame más de eso. Por un lado, el alcohol te relaja, pero por otro lado me dices que ya te estás metiendo en problemas en el trabajo, ya tu esposa está muy cansada. Ajá. Entonces, aquí la idea es que el usuario empiece a hablar precisamente pues de sus propias contradicciones, ¿no? Entonces nosotros no vamos a imponer, no le vamos a decir tienes que dejar de tomar, sino que vamos a ayudar a Juan o al usuario, en este caso a Juan porque lo usé de ejemplo, a que conecte precisamente con cuáles son esas razones internas para poder considerar un cambio. Ajá. Entonces, con esta forma de poder ir acompañando a los usuarios, la responsabilidad y la motivación ya no vienen de la presión externa, ya no viene de que su esposa ya esté cansada y que le diga tienes que acudir a buscar ayuda,
ya no viene de que corra el riesgo de que el trabajo lo va a perder, ya no viene de mí, sino de él. Ya no viene de esta presión por fuera, sino de la que Juan va a ir descubriendo poco a poco de lo que es importante en su vida. Ajá. Entonces, aquí es muy importante justo que nosotros cuidemos esta parte de no imponer, chicos, porque hay una línea súper delgadita entre imponer y poderle mostrar a la persona precisamente pues estas contradicciones, ¿no? Entonces, yo a ustedes les preguntaría, a los que pues ya están en un proceso ya de abstinencia, les preguntaría qué los mantiene motivados a ya no acudir a la sustancia. No recuerdo si les pregunté a ustedes la clase pasada o les pregunté al otro grupo, pero bueno, Sí, sí, se los vuelvo a maestra. preguntar. Sí les pregunté. Sí nos Ah, preguntó. ok. Sí, Bueno, nada más para que lo tengan presente, ¿no? Y que se den cuenta si esa motivación es interna o es externa. Ajá. Entonces, justo, ¿ustedes qué creen que genera más apertura en el usuario? ¿Alguien que me diga qué hacer o qué no hacer? Ajá. ¿O alguien que me va ayudando o que me va acompañando a descubrir mis propios motivos para cambiar? ¿Mm? Entonces, vamos a revisar ahora. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿O me estoy yendo muy rápido? ¿Todo bien? Ok. Perdón. Ahora vamos a revisar. Néstor, levantaste tu mano, Néstor. Sí, una pregunta, profesora. Por Sí, ejemplo, sí. Ujú. si llegamos, no sé, comenzamos con un paciente, un usuario que traiga fibras muy sensibles, ¿no? Entonces, Ajá. nosotros empezamos a trabajar esta parte de la empatía y todo esto de aumentar la motivación y que desde el cambio sea adentro y todo eso. Pero, o sea, nosotros, al momento de irlo llevando en su proceso, o sea, puede ser que, aunque haya un avance, aún así hayan fibras muy delgadas que vuelvan nuevamente a regresarlo al inicio y volver a trabajar con él. Sí. Sí, porque el proceso no es lineal. Haz de cuenta que va a haber como una montaña rusa. A veces el paciente se va a encontrar, se va a sentir motivado, otras veces va a sentir que retrocede, otra vez va a haber recaídas y es parte de, no hay ningún proceso lineal. Aquí lo importante es que el paciente o el usuario cada vez se haga más consciente de las decisiones que está tomando. Ajá, y no desde una parte de imposición, sino desde una parte de motivación. Sí, podemos tocar fibras muy delicadas, muy dolorosas, pero aquí también es como mostrarlo. Estas fibras delicadas y dolorosas puede ser justo el motivo que lo lleve a acudir a la sustancia para no querer contactar con estas fibras porque suele ser muy doloroso. Y entonces para evitar mi dolor, pues mejor me voy o me distraigo pues con algo que de alguna manera me hace sentir bien. Ajá. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las resistencias del usuario. ¿Sale? Pero sí, de que vamos a tocar fibras dolorosas, sí, de que va a haber retrocesos, sí, de que va a haber recaídas, sí, también va a haber recaídas. Y eso es parte también del proceso. ¿Sale? ¿Te resolví tu duda, Néstor? Sí, sí, profesora, gracias. Ok, bien. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los objetivos de la entrevista motivacional. El primer objetivo, chicos, es que nosotros podamos ayudar a aumentar la motivación intrínseca del usuario, es decir, la motivación que ya comentamos, esa motivación que nace desde dentro. Ajá. No se trata aquí de que el usuario cambie por su pareja, no se trata de que el usuario cambie por su familia o que nosotros lo estemos obligando, ¿sale? Sino porque él mismo está encontrando estas razones personales para poder hacerlo. Ujú. Justo como el ejemplo que les puse hace un momento. No es lo mismo dejar de fumar porque mi esposa me lo pidió que porque yo quiera vivir más años y ver crecer a mis hijos. No es lo mismo. ¿Ven la diferencia? Una nace de la presión externa porque mi esposa o mi esposo me lo pidió y la otra nace desde un deseo mucho más interno, mucho más profundo. Pues yo quiero dejar de fumar porque quiero ver a mis hijos crecer y esa es mi motivación. Ajá, y porque quiero vivir más años. Entonces, en pocas palabras, la entrevista motivacional busca que el cambio surja desde adentro y que el espacio en el que está la persona con ustedes, en este caso el entrevistador, sea tan respetuoso y sea tan cálido
que la persona de alguna manera se pueda ir animando a explorar el por qué y el para qué quiere cambiar. Ujú. Entonces, ahora me gustaría a ustedes preguntarles, ujú, ¿ustedes creen que un cambio que nace de dentro o o sí, desde dentro es más duradero que uno impuesto desde fuera? Si me dicen que sí, justifiquen su respuesta y si me dicen que no, también justifíquenmela, por favor. Sí, yo digo que sí, profesora, porque Ajá, un cambio impuesto, bueno, desde mi caso personal, yo soy ajá, como muy así como rebelde, ¿no? O sea, me sentiría atacado. Entonces, yo diría, ¿y por qué voy a hacer algo que tú me estás diciendo qué hacer, no? Si es mi vida. En cambio, ujú, si desde adentro empiezan a hacerme como consciente, pues, de lo que me va a pasar, de lo que siento, del por qué me estoy drogando, ¿no? De las sensaciones o sea, que siento, o sea, posiblemente en mí, o más bien en mí va a entrar como un chip, que es lo que me pasó, ¿no? O sea, y empezarme a ujú, darme cuenta pues, de mi dolor más profundo. ujú, ujú. Ok, bien, Néstor, gracias por compartir. Ale y luego Diana. Pues yo también creo que es desde dentro, maestra, porque digamos, yo cuando fui a una clínica de rehabilitación, yo llegué por problemas emocionales. Y cuando Ok, yo me apadriné me dijeron que yo era alcohólica drogadicta, porque en su momento probé una sustancia, porque en su momento tomé o me gustaba el alcohol. Entonces a mí se me quedó eso de que no, ya no puedes ir a fiestas porque vas a tomar algo así. Pero ok. me di cuenta que realmente, pues más que otra cosa, pues fue tomarme pastillas para dormir todas las noches durante 5 años. Ese fue mi problema. Entonces yo decidí que no necesitaba ni tener que ir a una fiesta para no tomar o juntarme con las Ujú, personas que me juntaba, porque aunque yo me juntaba con personas que se drogaban, yo no lo hacía. Entonces ok. cuando yo decidí dejar las pastillas fue porque yo quise. No porque Ujú, al principio, obviamente, cuando estás en un centro de rehabilitación, obviamente los padrinos te dicen, es que tienes que hacer esto y esto y esto. ujú, Y ujú, realmente tú lo haces, inconscientemente uno interno lo hace. Y entonces ujú, yo me di cuenta que en el tiempo que estuve ahí me funcionó, pero ya en la vida real, por así ujú, decirlo, ujú. pues dije, es que no tiene por qué ser así. O sea, realmente no es como que yo quiera hacer lo que la madrina me dijo. Y no porque le Ujú, lleve la contraria, simplemente porque a lo mejor a ella le funcionó, pero a mí no. Mientras yo no claro, haya tenido la decisión de hacerlo, no lo iba a hacer. claro. Y ahí yo te preguntaría, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Pues realmente sentirme mejor conmigo misma, pues, estar más activa, porque realmente sí el efecto de las pastillas para dormir me duraban, aparte de toda la noche, para bajarme el efecto, también tenía que comer o me despertaba ya muy tarde, entonces como que no vivía, como que Ujú, ya me ujú, despertaba a las 2 de la tarde y ya cuando menos sentía ya eran las 6. Y, o sea, como le comento, como fueron problemas emocionales, pues al principio pues decía, bueno, sí descanso, pero ya después hasta me sentía mal tomándomelas, pero yo ya estaba programada que si no me la tomaba no dormía. ok, ok. Fíjate, entonces, pues fue tu propio deseo de sentirte bien y esa motivación es suficiente para poder decir hasta aquí y entonces empezar a accionar respecto a lo que tú quieres lograr. Ujú. Porque justo esta decisión que tú tomas, que tomaste en su momento, te acercaba más a lo que tú querías y a lo que era valioso en ese momento de tu vida, que era sentirte bien. Ujú. Gracias por compartir, Ale. Diana. Buenas noches, profesora. Pues creo que en mi caso sucedió impuesto desde afuera y fue un largo proceso porque tuve que llegar al convencimiento de que verdaderamente lo que me estaban diciendo era real, ¿no? Porque al final no es que uno no quiera verlo, no es que uno, en mi caso, sea rebelde, sino que Ujú, simplemente se te envuelve, bueno, en mi caso se volvió un modus vivendi que no me daba cuenta de lo mal que estaba, ni de lo retorcida que estaba yo viviendo. Y entonces fue necesario que fuera impuesta y con el tiempo fueron cayendo las vendas, fueron cayendo
los paradigmas que uno misma se va creando y va viviendo sobre todo, y es Ujú, entonces cuando la motivación viene de adentro, ¿no? El día ujú, de hoy tengo mi esposo, tengo mi familia, tengo a mi hermana que amo y adoro, tengo a mi hijo, pero cada que viene a mí un flashazo así de, ¿y qué tal si? Me abrazo y digo: "No, no, no, te quiero mucho". ¿Por qué? Porque el día de hoy yo sé que mi Damián cuando crezca se va a ir. Mi esposo al día de mañana se puede fijar en otra y al final soy yo la que importo y sí hay cosas, es bonito, amo a mi hijo, lo adoro y hoy que me necesita está al 100, pero no, yo soy la importante, o sea, hoy sí, o sea, en mí está o sea, yo soy la mejor motivación, ¿no? exacto. Pero sí fue necesario que viniera de adentro. Sí tuvo que ser impuesta definitivamente, en mi caso. Sí, 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 sí. Gracias Gracias. por compartir, Diana. Sí, y Sí, efectivamente, o sea, tendrán a sus hijos, tendrán a su pareja, tendrán a sus seres queridos, sí, pero lo más importante es que se tienen a ustedes y van a ser sus acompañantes toda la vida. Los demás en algún momento sí se pueden ir. Imagínense si ustedes, justo lo que les compartía del otro grupo, que una compañera decía, es que ni mis hijos son mi motivación. Yo le dije, qué bueno, porque ellos efectivamente en algún momento van a crecer y se van a ir. ¿Qué va a pasar si un día te hace falta tu hijo? ¿Y esa motivación se va a ir con él? No. Ajá, pero llegar a ese punto de que el usuario descubra su propia motivación, híjole, es complicado. ¿Por qué? Porque hay una historia de vida detrás de todo eso, hay una historia de vida detrás de esa decisión, hay una historia de vida detrás de, pues de alguna manera, esta resistencia a querer hacer un cambio en su vida. ¿Sale? Ok, gracias por compartir, chicos. Vamos a continuar. Entonces, bueno, les comentaba que hasta aquí hemos hablado de qué es la entrevista motivacional y cuáles son sus objetivos, ¿sale? Ahora a mí me gustaría que empecemos a ver algo como muy, bueno, mucho más práctico, que son las etapas de la entrevista, ¿sale? Espérenme poquito, porque ahí está. Ok, vamos a ver cuáles son estas etapas de la entrevista y espérenme porque está mi diapositiva mal. Ahí está. Ok. El primer elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta en una entrevista motivacional, chicos, es el rapport, ¿sale? ¿Qué es el rapport? El rapport en esta primera etapa lo que busca de alguna manera es que se busque construir la relación con el usuario, ¿sale? El rapport, chicos, significa generar confianza y generar cercanía. Ajá. Es decir, poder crear un clima de alguna manera de respeto. No hay una posibilidad de alguna manera de que exista un cambio si eso no existe, déjenme les digo. Ajá. Entonces, aquí vamos a utilizar mucho lo que es la escucha activa, las preguntas abiertas, la validación. Ujú. Por ejemplo, en lugar de empezar diciendo lo que ya he utilizado como mucho ejemplo, tienes que dejar de consumir ya, podemos empezar con algo como, me gustaría conocer para ti qué significa consumir y qué lugar ocupa en tu vida. Ajá. Si se fijan, eso da como una pauta súper diferente a que el usuario pueda abrirse un poquito más, a que yo le diga, tienes que dejar de consumir. Entonces, de esta manera, el usuario puede ir bajando la guardia, es decir, abriéndose un poco y empezamos a escuchar cuáles son esas motivaciones que lo llevan precisamente a seguir consumiendo, no a imponer las nuestras.
Entonces, ya una vez que nosotros logramos la conexión a través del rapport o de este clima de confianza, entramos en la etapa de lo que es la cima. La cima yo le llamo como el corazón de la entrevista, porque aquí justamente vamos a revisar estas ambivalencias, repito, estas contradicciones entre lo que la persona disfruta de la conducta adictiva, pero también lo que le preocupa de ella, porque sí hay una parte que le llega a preocupar. Ajá. Entonces, aquí nuestro papel como entrevistadores, chicos, acuérdense que no es dar sermones, sino poder reflejar, sino poder preguntar, poder ayudar a que el usuario vea su propia contradicción. Justo como les comenté hace un momento, ¿no? Por un lado me dices que consumir te ayuda a relajarte, pero por otro lado que ha causado problemas en tu familia, ¿no? Ajá, ¿cómo vives esta parte tan contradictoria? Ajá. Entonces, aquí en esta etapa, lo más importante es acompañar y acompañar a que el cambio nazca desde adentro, ¿no? Que la persona empiece a escuchar estas contradicciones, pero también estas razones para poder cambiar. En vez, chicos, de dar nosotros soluciones, porque no es nuestra tarea, le vamos a devolver lo que nosotros estamos escuchando y vamos a dar pie o vamos a dar pauta para la reflexión. Ajá. Y finalmente llegamos a lo que es el cierre, ajá, que no es imponer un plan rígido. Esto nada más del cierre lo voy a mencionar porque ya cuando ustedes hagan la práctica como tal en las otras materias, ya ustedes lo van a poder llevar a cabo, pero aquí nada más es resumir lo que se trabajó, es reforzar la motivación y dejar claro los pasos para que la persona misma de alguna manera siga como alimentando estos pasos que se establecieron para lograr lo que se espera o se pretende, ¿no? Entonces, este paso es únicamente para que ustedes lo conozcan, pero en esta materia o en este módulo no lo vamos a profundizar, no lo vamos a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, em, por ejemplo, justo en esta parte del cierre, si un usuario, bueno, si llega un usuario, yo estoy con el usuario, yo le digo, hoy me compartes que aunque te gusta consumir en fiestas, también quieres estar más presente con tu hijo, ¿no? Esto es muy valioso. Yo le diría, eso es muy valioso. También le preguntaría, ¿cuál sería como un primer paso pequeño que podrías intentar esta semana? Eso va a ayudar, esta pregunta va a ayudar precisamente con sus entrevistas para que la persona tenga esta sensación de que ella es la responsable de sus cambios. Ajá. Y no alguien que lo dictó, que le dicta qué hacer. Entonces, como revisamos, chicos, en la entrevista motivacional, no es solamente una técnica, ajá, es un estilo de acompañar. ¿Cuál? Primero creo conexión, es decir, rapport. Después me voy a la cima, ayudo a explorar estas ambivalencias, lo que siente, lo que está pensando la persona. Y después, al final, refuerzo la motivación y dejo clara su responsabilidad. Ajá, entonces, esta estructura de alguna manera nos va a permitir guiar sin que exista una imposición. ¿Sale? Por ejemplo, a ver, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir un caso. Un hombre de 28 años consume alcohol los fines de semana y él dice, no tengo problemas, trabajo bien entre semana, pero su pareja está preocupada. ¿Qué tipo de preguntas ustedes me harían si yo llego con este discurso para poder crear esta parte de rapport, esta parte de confianza? ¿Ustedes qué me preguntarían de primera instancia? Bueno, yo puse el ejemplo de hombre de 28 años, pero imagínense que soy yo. Yo consumo alcohol los fines de semana, no tengo problemas, trabajo bien entre semana, pero pues mi pareja está preocupada. El objetivo aquí es que ustedes puedan crear confianza y puedan crear un vínculo conmigo
Entonces, yo les voy a pedir aquí que me hagan 2 preguntas abiertas y que me ayuden a reflejar como lo que están escuchando de mí. ¿Quién dice yo? A ver, A ver, la parte que sería, primero preguntarle cómo ha sido la relación con la pareja, el por qué es que la pareja está así. ok, ok. Nada más para participar, les voy a pedir que alcen por ti su mano para que no ahí nos empalmemos con la voz, ¿sale? Ok, fíjense, Marcos dice que preguntaría que cuál es la relación con mi pareja, cómo ha sido mi relación con mi pareja. Sí, Ok, y el fíjense, por yo qué ahí es que les la pareja preguntaría, está preocupada por él. ok, fíjense, yo ahí les preguntaría, siempre cuando ustedes vayan a hacer una pregunta a sus usuarios, pregúntense para qué necesitan ustedes esa información. ¿Va a ser útil de alguna manera? Para mí va a ser útil yo conocer que saber cómo es la relación de mi pareja, si yo ya llegué con un discurso diciéndoles, pues mi pareja está preocupada porque cada fin de semana tomo alcohol, yo trabajo bien entre semana, pero pues está preocupada porque cada vez que llega el fin de semana, pues yo me pierdo, no sabe nada de mí, pero yo trabajo bien entre semana. Ujú. Vamos a ver. Fíjense, crear una pregunta abierta para generar, esa es como la instrucción para que ahorita ustedes lo revisen. Hacer 2 preguntas o hacerme 2 preguntas abiertas y reflejar lo que están escuchando de mí, y esto con el propósito de ir generando como cierta confianza. Misael y luego Néstor me parece que alzaron la mano. Adelante, Misael. Sí, gracias. Pues mi pregunta inicial sería para la persona, ¿qué piensas tú acerca de la opinión o de lo que piensa tu pareja? Misael, no sé, perdón, no sé si soy yo o es tu micro, pero casi no te entiendo. No sé si los demás sí lo logran escuchar. No, tampoco. Entonces va a ser tu micro, Misael, si puedes checarlo, por favor. Bueno, ahí me escuchan. No, a ver, háblame. Hola, hola. Sí, comentaba Hola, acerca de sí. mi primera pregunta. En primero, preguntaría, ¿qué es lo que piensa acerca de la opinión de su pareja? ¿Qué es lo que piensa de qué, perdón? Pues no sé decirle, bueno, Juan, ¿y tú qué piensas acerca de lo que comenta tu pareja? Si le dan Ah, ok, ok. opinión, Ok, cuéntame. ok. Bien, bien. Esto puede ayudar a que la persona como que se vaya abriendo un poquito, ¿ok? Néstor. Pues a mí se me ocurría así como preguntarle, que, que si su pareja tomaba, ¿no? O que por qué razón, o qué sentía él al tomar, ¿no? Es decir, a ver, pregúntame a mí, yo soy la usuaria, yo soy la que llego con este problema. Eh, ¿Por qué tomas? ¿Por qué razón crees que tomes? ¿Y tu pareja toma? O sea, dado caso que, no sé, que la pareja no tome, o sea, como reflejarlo, ¿no? En el momento de, imagínate tú si ella, no sé, consumiera alguna otra cosa y tú no, y tú te preocuparas porque sabes que puede estar mal o puede pasarle algo, ¿no? Por los riesgos que Ok, implica. ok, bien. Me parece que estas preguntas son muy importantes, Néstor, pero me parece que las puedes hacer más en la parte de la cima. Acuérdate que las primeras preguntas de rapport es crear esta confianza para que la persona se vaya abriendo, porque si tú llegas luego a decirme por qué tomas, a lo mejor yo puedo decir, bueno, pues porque me gusta y ya. Entonces me puedo cerrar completamente y ya después de ahí ya no me vas a sacar nada de información. Ajá. Entonces, estas son preguntas valiosas, pero creo que lo puedes hacer ya una vez que hayas generado como más confianza con la persona, ¿sale? Guadalupe, perdón, Julio, luego Guadalupe, luego Hermilo y ya. Pues yo le preguntaría,
que a qué lugares les gusta asistir los fines de semana a beber, como primer pregunta. Ok. ¿De qué lugares frecuentan? ¿Dónde va? Y en segunda, ¿por qué piensa él que su mujer se enoja porque bebe? Si es que no tiene problemas. Ok, bien. Para Ok. la ambivalencia, ¿no? Para que vea el lugar donde le gusta beber y todo eso, y después, ¿por qué es que le genera un problema con su mujer? Ok. Bueno, es lo que... Ok. Bien, ahorita vamos a ver. Hermilo. Yo le preguntaría, si tú dices que no tienes problemas, ¿por qué tu pareja se disgusta? ¿Por qué tu pareja se molesta? Si tú dices que estás bien, que no tienes problemas. Ok, bien. Bien, es buena pregunta. Lupita. Sí, yo también sería mi pregunta, maestra, decirle, ¿y por qué se enoja tu esposa, no? O sea, ¿cuál es el motivo? Si, andas bien. Ok, ok, bien. Ujú, ujú. Todas las preguntas, chicos, son muy valiosas, son muy, muy importantes. Y indagar justamente el por qué la mujer se preocupa, sí sería como de mucha ayuda para ayudarlo a concientizar un poquito. Ujú. Ahí, como para ir abriendo yo más confianza con la persona y no invalidarlo de primera instancia, ahí yo preguntaría, ok, te escucho atenta, te entiendo, y me gustaría que me compartieras con quién te gusta compartir más esos ratos los fines de semana. Ah, pues con mis amigos, con mis primos, ajá, esto, fíjense, no lo estamos juzgando, no estamos haciendo un juicio absolutamente de nada, simplemente es, como dicen, romper el hielo. Romper el hielo es ir como ayudando a que la persona se vaya sintiendo en confianza para entonces poder llegar a la cima y entonces ya ir mostrando estas ambivalencias a través de estas preguntas que ustedes hicieron. Ajá. Incluso yo también preguntaría, ok, entonces te gusta compartir estos ratos con tus amigos, ¿no? Con tus primos, etcétera. Yo ahí también preguntaría, ¿qué significa para ti el momento en el que tomas estas copas con tus amigos? ¿No? A lo mejor les va a decir, no, pues mucha felicidad, mucha euforia, mucha emoción, ¿no? Ujú. Incluso yo ahí también preguntaría, ¿qué es lo que más disfrutas de esos momentos? Pues, estar con mi familia o estar con mis amigos. Ujú. Entonces, es ir con estas preguntas, ir de alguna manera como ayudando a que la persona pueda ir dándose cuenta de que la persona que está frente a ellos no es una persona que los va a juzgar, únicamente lo estamos escuchando y estamos preguntando, ¿no? Entonces, ya de ahí podemos hacer mucho más preguntas, como más profundas, ya en la parte de la ambivalencia, perdón, en la parte del cierre perdón, de la cima, para mostrar la ambivalencia, ¿sale? Pero estas preguntas son como más de rapport, de crear esta confianza, de que la persona se pueda ir abriendo. Incluso ustedes pueden empezar su sesión con, ¿cómo estuvo tu semana? Platícame. Ujú. Ah, pues me fue muy bien, fui a trabajar, pero pues mi esposa sigue preocupada porque otra vez el fin de semana tomé. Ujú. Ah, ok, entonces, ¿tomas? Fíjense, porque aquí yo les puedo decir, no, pues es que tomo para relajarme, ¿no? Los fines de semana. Yo ahí también preguntaría, y platícame qué sueles hacer para relajarte entre semana, que es cuando no tomas. Ujú. Ah, pues me pongo a fumar, me pongo a ver la tele, me pongo a, no sé, ¿no? Lo que haga. Ujú. Platícame qué actividades haces o que disfrutas cuando no estás trabajando. Ujú. No, pues los fines de semana yo ansío que llegue el fin de semana para irme a tomar. Ajá. Pero entre semana, pues me pongo a ver la televisión. Eso es lo que más disfruto. Ujú. Entonces es romper el hielo para poder generar esta confianza o este rapport, ¿sale? Y no se preocupen ahorita, únicamente es como ir sondeando cómo podrían hacer algún tipo de preguntas, pero lo vamos a ir haciendo clase con clase para que ustedes vayan practicando, ¿sale? Ok, entonces, eh, ahora, con el mismo ejercicio que yo, bueno, con el mismo ejemplo que yo les pongo, que no tengo problemas para ir a trabajar, trabajo bien entre semana, mi pareja está preocupada,
o preocupada y consumo alcohol los fines de semana, ¿sale? Fíjense, ahora vamos a explorar la ambivalencia. Por ahí ustedes ya hicieron algún tipo de preguntas. Ahora el objetivo de esta práctica es que profundicen en lo positivo y en lo negativo del consumo. Es decir, que ustedes puedan de alguna manera preguntarme esa contradicción. ¿De qué manera me preguntarían? Estamos en la parte de la cima. Fíjense que beber los fines de semana me relaja, pero mi esposa está bien preocupada y pues yo no falto al trabajo entre semana. Yo lo disfruto y disfruto el alcohol el fin de semana. ¿Cómo me mostrarían ahí esa contradicción? Estamos en la cima. Ale. Yo preguntaría, entiendo que te quieres relajar, pero ¿cómo te sientes después de que terminas de beber y llegas a tu casa? No, pues me siento bastante bien. Mi esposa es la que está cada rato preocupada, pero yo me siento bien. Y tú te sientes bien, pero también vienes a terapia porque estás preocupado porque tu esposa quiere que dejes de beber. Entonces, ¿cómo es la relación con tu esposa? ¿O qué tanto validas lo que tu esposa dice? Pues es que mi esposa es bien exagerada. Continúan preguntándome porque quiero ver qué tipo de preguntas pueden hacerme. No, es que mi esposa es bien exagerada. Ella dice que tengo un problema con el alcohol, pero pues yo voy a trabajar. No tengo ningún problema. ¿Y crees Víctor, que has descuidado algún tema con tu esposa en cuestión de salidas, compromisos por temas del alcohol? no, yo cumplo en todo. Cumplo con mi trabajo de lunes a viernes y el fin de semana me voy a gusto, y me relajo. Ok, ¿y cada cuándo ves a tu esposa? Entre semana, cuando llego de trabajar, Ok, ¿y qué tipo de actividades hacen? pues a mí me gusta ver la tele. Ella es la que se la pasa preocupada todo el tiempo. Ok, ¿no tienen así actividades como planear algún camping o algún viaje? ¿No tienen No, metas? porque yo trabajo entre semana y los fines de semana es cuando yo me voy a tomar. Misael, Sí, no probando primeramente. Misael, creo que es tu Yo, audio. Creo que es tu audio. Si lo puedes escribir en el chat, te lo agradezco un sí, montón. claro, sí, sí, sin problema. Gracias, y ahorita lo leemos. Ok, dice Víctor, ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentaste esta semana? Ok. Ujú. Fíjense, otro tipo de pregunta, acuérdense que estamos nosotros mostrando la ambivalencia, es decir, esta contradicción. Ahí es importante que pongamos un poquito como a pensar a la persona de lo que está haciendo. Ajá. Aquí, justamente nada más mostrarle, a ver, por un lado, me dices que beber te ayuda a relajarte, pero también notas que a tu pareja le preocupa esta parte de tu forma de beber. ¿Cómo vives? ¿Cómo es para ti vivir como con esta parte? Ujú. O la otra es, a ver, platícame, ¿qué cosas buenas te da el beber y qué cosas no tan buenas te trae a tu vida el que justamente sigas bebiendo? Y eso de alguna manera lo ponemos a pensar de lo que está haciendo, pero también de las cosas que no está haciendo y que asuma parte de la responsabilidad de lo que justamente lo está llevando a tomar estas decisiones. ¿Sale?
Dice Misael, después de que me mencionas esto, me interesa saber cuándo fue la última vez en que disfrutaron un fin de semana en familia, pareja. Descríbemela, por favor, te escucho. Ok, bien. Ujú, ujú. Y que justamente con estas preguntas se dé cuenta, pues que ha descuidado también a su pareja. Pero aquí la idea no es llevarlo a que su pareja sea su motivación, sino que él se dé cuenta de lo que está haciendo, de que esas decisiones o esas acciones que está haciendo lo están alejando de lo que es importante para él. Incluso ahí podríamos preguntar, ¿cómo podríamos preguntar? Déjenme pensar, ¿qué tan importante es para ti tu pareja en tu vida? ¿Y qué tan importante es el alcohol en tu vida? Y que pongamos como a pensarlo y que él reflexione como esta balanza de lo que tiene más importancia en su vida, si su pareja o el alcohol, ¿no? Y de ahí ponerlo a trabajar, de ahí ponerlo a pensar, ¿sale? Les repito, no se preocupen, ahorita solamente quiero sondear un poquito, pero vamos a estar profundizando, ¿sale? Bien, chicos, vámonos a un receso y ahorita le comentamos tu pregunta y ahorita regresamos porque no me quiero pasar de tiempo, ya les había dicho que he hecho 50, pero bueno, regresamos a las 9:10, ¿sale? Para que se levanten, hidrátense un poquito y ahorita regresamos. Vale, muchas gracias.
Ajá. ¿Por qué? Creo que lleva un mes de renta casado y que yo no soy señor, el señor que se salga de mi país. Pues no se supone que para eso le prestó mi tío Rubén. No manches. Y luego, Está en dormitorio, que porque la hicieron la foto, que porque la de digamos que la pasa hermano, el único recurso va a ser el cabrón, que le tiene que escuchar por cierto. Ya fue el señor a la casa. Bien, chicos, vamos regresando. Bien. Dice, no, ya no leímos estas, pero después de que me mencionas, antes ya lo leí. Dice Ale, y si por el contrario cambiaras tu forma de beber, ¿qué cosas diferentes podrían mejorar en tu vida? ¿Ok? Fíjate, ahí esa pregunta, sí, yo creo que esa la podrías hacer para el cierre, Ale, porque él de primera instancia no cree que tenga problemas en su vida no cree que haya un problema en su vida. Entonces, creo que esa podría ser, sí, para ir cerrando y como para ir integrando lo que se pudo ver en la primera, o, bueno, en la sesión y que él pudiera justamente ver qué cosas diferentes podrían mejorar. Incluso te puede dar una respuesta y decirte, no sé qué cosas podrían mejorar y ahí poderle mostrar, bueno, pues al menos tu pareja ya no estaría tan preocupada por ti, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí la idea no es que el motivador sea la pareja, sino que él encuentre su propia motivación, pero bien. Ujú.
Ok, chicos, vamos a ir haciendo prácticas conforme vayamos revisando los temas para que a ustedes les vaya quedando mucho más claro. A mí, en realidad, digo, no es, sí es importante la teoría, pero me es justo mucho más enriquecedor que ustedes pues, sepan hacer qué tipo de preguntas, sepan intervenir, en qué momento y cómo ayudar a que la persona pues, se haga consciente y ayudarle a encontrar su propia motivación, ¿no? Que esto es como lo más importante. Bien, ahora vamos a ver cuáles son como estos elementos que nosotros vamos a trabajar, ay, Dios mío, en la entrevista motivacional. Denme un segundito, aquí está. Ok. Bien, hay varios elementos que nosotros vamos a revisar, chicos. De alguna manera, estos son como los principios que guían a lo que es la manera en que nosotros vamos a trabajar o que trabajamos con las personas y que de alguna manera hacen que este enfoque sea tan diferente de otros estilos de intervención. Ajá. Entonces, los creadores de la entrevista motivacional proponen que esta entrevista se basa en 4 elementos, que son la colaboración, la aceptación, la compasión y la evocación. Cada uno de estos aspectos nos da una pista de cómo debe ser nuestra postura como entrevistadores cuando estemos trabajando con los usuarios. ¿Sale? Y vamos a empezar a hablar precisamente de lo que es la colaboración. La colaboración, chicos, significa que la relación no se va a tratar de yo sé y tú no sabes, no, sino de dos expertos trabajando juntos. ¿Por qué el otro es experto? Pues porque es experto en lo que le pasa, es experto en la historia de su vida, porque solamente él sabe lo que ha vivido y lo que no ha vivido. Ajá. Y bueno, nosotros expertos, porque justamente conocemos este lado de cómo intervenir con él y cómo poderlo ayudar. ¿Mm? Entonces, es decir, nosotros como entrevistadores somos expertos en acompañar precisamente procesos de cambio o nos vamos a convertir en expertos en procesos de cambio. Ajá. Y el usuario, pues, es experto en su propia vida. Entonces, aquí el rol del entrevistador es acompañar, es explorar y es crear un ambiente positivo precisamente para que el cambio pueda ocurrir. ¿Sale? Entonces, esto no implica, chicos, que tengamos que estar de acuerdo en todo lo que la persona esté diciendo, ¿ah? Porque muchas veces podemos estar, pues, en desacuerdo con lo que la persona está diciendo, ¿sale? Pero hay, aquí, de alguna manera, nuestro juicio, nuestra opinión, no es tan relevante, no es tan importante. Ujú. Nosotros vamos a trabajar desde lo que es la comprensión hacia el otro. Ajá. Entonces, en pocas palabras, la colaboración también nos va a ayudar para poder crear la base precisamente para poder crear el rapport y la confianza, que fue lo que vimos hace un momento. ¿Sale? Otro punto muy importante es la aceptación. La aceptación es una actitud que el usuario o el terapeuta deben cultivar y se componen por 4 condiciones según los autores de la entrevista motivacional, que es reconocer, aquí es súper importante, reconocer el valor único de cada persona, la empatía, que es tratar de comprender cómo el usuario está viendo y cómo está viviendo su mundo. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues justamente a través de la escucha, a través de lo que él nos esté compartiendo. La parte de la autonomía, hay que respetar, el derecho de la persona a decidir su vida. Y si en tu primera sesión o incluso en tu segunda sesión el usuario te dice, no quiero dejar de consumir, no quiero dejar de beber o no voy a dejar de beber, también es una manera en que nosotros sí le vamos a mostrar como cuáles son las consecuencias que él va a tener al decidir no dejar de beber o no dejar de consumir, pero a final de cuentas es una responsabilidad de él. Vuelvo a lo mismo, aunque nosotros le digamos, tienes que, o que no es la idea, ¿no? Decirle, tienes que dejar de beber o tienes que dejar de consumir, que no es la idea decirlo así, sino que él se dé cuenta
pero si nosotros le planteamos esto, no lo va a hacer, o lo va a hacer por un tiempo, pero muy fácil va a recaer otra vez. ¿Sale? Y la parte también de la afirmación, aquí es súper importante también reconocer las fortalezas y los esfuerzos, así sea mínimo el esfuerzo que haga el usuario, es mencionárselo, es afirmárselo. Entonces, esto significa que aunque la persona esté en una situación complicada, chicos, nosotros vamos a ver más allá del problema y vamos a reconocer a la persona con la que estamos trabajando como un ser humano con un ser humano en una situación complicada, pero sí con capacidad de cambio. Porque si ustedes no confían en sus usuarios a que va a poder cambiar, entonces va a ser todavía mucho más complicado que ellos confíen en ellos mismos. ¿Sale? Ok, hasta aquí voy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Por mi parte, sí. Sí, profesor. Ok, bien. El siguiente elemento que vamos a ver es la parte de la compasión. Ok, ya me dijeron que todo bien. Gracias, chicos. Aquí la parte de la compasión, chicos, es súper importante porque aquí la compasión no significa tener lástima para la otra persona. Olvídense de eso. Lo que es la entrevista motivacional, ser compasivo es poner las necesidades del usuario en primer lugar. Ajá. Y trabajar precisamente desde una manera muy activa para poder promover su bienestar. Ujú. Entonces, es una postura de mucho respeto, es una postura de mucho cuidado hacia el otro y no de juzgar y no de sentir lástima por el otro. Ajá. Entonces, lo que es la entrevista motivacional va a partir de la idea precisamente de que las motivaciones, ahí, cambió, ahí está, de que las motivaciones para cambiar pues no se imponen desde afuera, sino que se despiertan o se encuentran desde dentro. Ujú. Entonces, el rol que nos va a tocar a nosotros hacer aquí, chicos, es evocar. ¿Qué es evocar? Es ayudar al usuario a que pueda descubrir sus propios motivos y sus propias fortalezas y sus propios recursos. Eso es evocar. Ujú. Por ejemplo, yo puedo darle 100 razones, 100,000 razones al usuario para dejar de consumir, pero si él mismo no encuentra un motivo personal, difícilmente va a haber un cambio duradero. Ujú. Entonces, podemos ver, chicos, que estos 4 elementos, colaboración, aceptación, compasión y evocación, son como los 4 pilares de la entrevista motivacional. Ujú. No son técnicas aisladas, son una forma de estar con la persona, de poderla acompañar, de poderla escuchar y también de confiar en su capacidad y darle también un espacio para que él encuentre sus propias razones para poder cambiar. Eso es lo más importante. ¿Sale? Ahora bien, ya vimos los aspectos esenciales de la entrevista motivacional. Ahora vamos a profundizar en cuáles son estos principios clínicos que de alguna manera orientan al entrevistador en lo que es la práctica. Repito, el objetivo de la entrevista motivacional es reducir la ambivalencia, hoy chicos, eso grábenselo muy bien, y aumentar la motivación interna para que la persona pueda generar un cambio real y duradero. ¿Sale? Entonces, igual mencionando a los autores Miller y Ronald de la entrevista motivacional, ellos nos hablan de 5 principios básicos y hoy vamos a revisar el primero, que es la parte de expresar empatía. La idea aquí, la idea clave, chicos, es que grábenselo también esto muy bien, que sin empatía no existe la entrevista motivacional. Ujú. ¿Qué significa empatía? Empatía significa
comprender el mundo o tratar de comprender el mundo como lo está viendo el usuario, como lo está viviendo el usuario, sin juzgar, sin criticar y sin imponer. Ujú. Entonces, en esta parte, el usuario, si yo no juzgo, si yo no critico y si yo no impongo, créanme que el usuario se va a abrir con ustedes. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tratar con mucho cuidado, con mucho respeto, las diferencias del usuario. Es decir, tratar con mucho cuidado la manera en cómo piensa, la manera en cómo habla, la manera en cómo viste y la manera en cómo está decidiendo en ese momento vivir o elegir vivir su vida. Ajá. Aquí es bien importante, chicos, que adoptemos una escucha muy reflexiva. Ujú. Porque créanme que nuestro trabajo va a ser no únicamente escuchar las palabras. No, no nada más se trata de eso, sino también qué hay detrás de esas palabras, qué sentimientos hay detrás de esas palabras. Y esto lo vamos a hacer también validando las emociones del usuario. ¿Sí? Aunque nosotros no estemos de acuerdo con su comportamiento. Entonces, el entrevistador empático, el terapeuta empático no va a minimizar, no se va a burlar, sino que va a acompañar desde lo que es la comprensión y el respeto. ¿Sale? Entonces, ¿qué les sugiero yo aquí en esta parte de empatía, chicos? Es que hay que responder con mucha tolerancia y responder con mucha apertura. En el otro grupo me decían, maestra, pero ¿cómo le hacemos si hay usuarios que llegan muy agresivos? Y digo, obviamente no se van a exponer ustedes, no les digo que se van a estar en una situación en la que ustedes se expongan, por supuesto que no, pero sí de alguna manera es ser tolerante a que la persona va a llegar siendo incluso hasta grosera, va a llegar cerrada, va a llegar enojada, va a llegar intolerante. Y eso nos toca a nosotros, responder precisamente a esta persona con tolerancia y también con apertura a la escucha. Es normal que la persona se sienta que quiere cambiar y no querer cambiar. Y esta es una ambivalencia. Ajá. Entonces, lo que nosotros nos toca es reconocer que va a existir esta ambivalencia. Ujú. Hay que recordar, chicos, también desde esta parte de la empatía, que la persona puede sentirse bloqueada, que puede sentirse que no tiene rumbo, que puede sentirse incluso sin fuerzas. Ajá. Y también hay que tener presente que hay que aceptar al usuario. Ujú. Hay que aceptar al usuario tal cual está, tal cual les comparte su experiencia de vida. Ajá. Y también es súper importante, pues, practicar la escucha reflexiva como una herramienta central. Ujú. Entonces, bueno. A mí me gustaría ponerles un ejemplo o un caso. Déjenme ver si lo puse en la diapositiva. Ahí está el caso. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? Este ejemplo. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. Adelante, pasa y toma asiento. Entra y toma asiento, cruzando brazos y piernas y frunciendo el ceño. Noto que estás molesto. Puedo escucharte si quieres compartirme qué te pasa. Ok. No quiero estar aquí. Yo no pedí la ayuda. Sé que tengo un problema con mi consumo de mota, pero ahora no puedo ver a mi novia y no conozco a nadie aquí. Entiendo que te moleste estar viviendo en un espacio que no pediste estar y que te preocupe lo que puedas pasar con tu pareja ahora que no la puedes ver. Por ahora te puedo decir que este es un espacio seguro para ti, en donde podrás encontrar herramientas y apoyo para trabajar con su consumo y quizá eso te brinde la posibilidad de tener una mejor calidad en tus relaciones. Ok, bien. Gracias, Diana. ¿Notaron empatía en este ejemplo? Si me dicen que sí, igual díganme por favor en qué parte. Si me dicen que no, díganme también en qué parte no la notaron.
Diana, adelante. En el momento en el que le hace saber que nota su molestia y cuando le dice que comprende que pues puede sentir en riesgo su relación. Ok, Ujú. bien, gracias, Diana. Víctor, Sí, también pienso lo mismo. Desde que entra al consultorio o a la oficina, que le expresa ver que se siente molesto, bueno, o sea, que lo ve molesto, mejor dicho, ok, y al momento de preguntarle o de comentarle, puedo escucharte si quieres compartirme qué te pasa, ujú, y pues ya en la respuesta, en la última respuesta, eh, también siento que al momento que le preguntó, por ahora te puedo decir que este es un espacio seguro para ti, en donde podrás encontrar herramientas y apoyo para trabajar con su consumo y quizá esto te brinde pues la posibilidad de tener una mejor calidad en tus relaciones. ok, bien, bien, gracias. Fíjense bien, ahora yo les voy a leer un caso y ustedes me van a decir qué preguntas podrían hacer precisamente para generar empatía con la persona. ¿Sale? Voy a dejar de consumir. Ya les dije, voy a dejar de consumir. Voy a dejar de compartir. Ok, este caso es, todo acuérdense, bueno, se los digo y que todo es con fines académicos. Los nombres yo me los estoy inventando, ¿sale? Ok, el caso es de Ricardo. Eh, Ricardo es chofer, es un chofer de taxi. Desde hace 2 años consume alcohol todos los fines de semana y en ocasiones entre semana. Su pareja está preocupada porque nota que cada vez es más difícil comunicarse con él cuando bebe. Ricardo llega a terapia más por insistencia de ella que por iniciativa propia, mostrando cierta resistencia inicial. ¿Qué preguntaría ustedes? Acuérdense, no vamos a juzgar, no vamos a etiquetar, vamos a ayudar a que él pueda irse abriendo, vamos a validar también que él esté tomando en este momento de su vida, aunque nosotros no estemos de acuerdo con él. ¿Qué preguntarían desde la empatía? ¿Nadie? Ok, ya dos levantaron su mano. Hoy solo que no veo quién está levantando la mano. No sé quién me la levantó, chicos. ¿Quién fue? Mi compañera Diana y Alejandro. Diana y Alejandra, adelante. Bueno, pues yo le preguntaría, bueno, yo le haría como hacer notar que noto alguna como inconformidad con el hecho de evidenciarlo con que está tomando de más, porque el problema es para bueno, la preocupación es de su novio, pero de él no, entonces es como abordar esa parte y hacerle, pues que él externe esa parte, ¿no? El por qué crees que esté ella preocupada, ¿tú consideras que tienes algún cambio o algo que tú puedas notar que esté mal o no sé, cuéntame, por qué es que tú cedes a venir a terapia y entonces
ya de ahí pues ya él me diría, no sé, pues la quiero, pero a ver, y ya se podría como abrir, ¿no? Yo creo. Sí, o incluso te puede decir, es que ella me mandó, ¿no? Ella Ajá, me pero dijo, sí, también de ahí pues abordar ya otros temas y entrar como en el rapport y ya de ahí ahondar porque es que cede a eso, o sea, sí, porque hay, fíjate, dime, Diana, dime. pues sí, porque hay veces que a lo mejor ya te está bebiendo por la morra, ¿no? Para Sí, como exacto. relajarse de ese pedo, ¿no? Sí, no sabemos, pero justamente incluso si en el supuesto que ella lo hubiera mandado, a lo mejor ahí preguntarle, ok, si ella te mandó, pudiste no haber decidido no venir, ¿qué te hizo a ti decidir si venir, independientemente de que ella te mandara o no? Víctor y luego Ale, creo que levantaste tu mano, Ale. Yo preguntaría, ¿cómo quisieras que fuera la comunicación con tu esposa en los fines de semana? Como que Ok, para conocer un poco más, pues la relación que tienen, y por qué está preocupada la esposa. ok, ok. Bien, Ale. Yo le preguntaría que si quisiera compartirme un poco el motivo por el cual ha aumentado su consumo, o bueno, o el que esté bebiendo, puesto que si solo lo hacía los fines de semana y ahora ya lo hace entre semana, debe de haber algún motivo. Yo le preguntaría, ¿cuál es el motivo o él que considera que lo está orillando a tener un consumo ya entre, o bueno, o que esté bebiendo ya entre semana? Y que él cómo se siente con eso, porque si al principio estaba bien tomando solo los fines de semana, el que consuma ya otros días, ¿cómo lo hace sentir a él? Ujú, ujú. Esa es una pregunta muy buena, precisamente para llevarlo a la reflexión. Ajá. Al principio podemos encontrar justo resistencia, pero si indagamos un poquito más, el único que tiene la respuesta, el único que sabe, pues va a ser el usuario, el por qué hace las cosas o por qué no las hace. Ajá. Entonces, si al momento que nosotros, a lo mejor en ese momento no nos contesta por qué aumentó el consumo, pero sí se lo puede llevar a lo mejor como a reflexionar, ¿no? ¿Qué me he llevado? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ya ahí, híjole, ya es como ya lo hicimos, o sea, aunque en ese momento el usuario no te conteste, pero dejarle como algo integrado en él y ponerlo a pensar de por qué está tomando esas decisiones, híjole, ya es súper valioso. ¿Sale? Ok, gracias por compartir. Bien, vamos a continuar entonces, chicos. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ujú. Lupita, ¿cómo estás? Bien, bien, maestra, atenta. Ok, Víctor, Yo tengo una duda. sí. Al momento de que hagamos una pregunta, por ejemplo, así empática en cuestión a, no sé, eh, por ejemplo, la pregunta que ahorita hicieron, ¿no? De, ¿por qué sientes que tu esposa está preocupada por tu consumo y demás? Y el paciente empiece, a explayarse y suelta así como que una emoción, este, de melancolía o tristeza y empiezan a brotar las lágrimas y todo eso. No sé, porque, no sé, el típico de que no, es que ya no me atiende como antes, y por eso prefiero mejor tomar, y demás. Ahí cómo podríamos, ir haciendo como que la empatía, con otra pregunta o cómo. La pregunta que tú haces es muy interesante porque justamente hay pacientes que van a contactar con sus emociones y se van a desbordar ahí incluso en la sesión, ¿no? Y aquí lo importante, justamente parte de la empatía es acompañarlos en su emoción, sin el juicio. Si la persona empieza a llorar,
Mónica, el silencio también es acompañar. Únicamente es permitirle al otro, no le vamos a decir no llores, no le vamos a decir no exageres, no le vamos a decir, no se vale llorar, digo, ¿no? Simplemente es permitir que contacte con eso que le estaba sucediendo sin el juicio y que él se dé cuenta, o sea, am, que se dé cuenta que estamos siendo comprensivos con lo que le está sucediendo y únicamente poderle mencionar, entiendo que te sientas así. ¿Cómo te sientes? Triste, enojado, entiendo que te sientas enojado, entiendo que te sientas triste y eso es reflejarle lo que el otro está mencionando. Entonces, desde la parte empática, solo acompañar sin el juicio y sin reprimir o sin prohibir algo. ¿Sale? Ah, perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Cómo están, chicos? Ya los veo cansados. ¿Están cansados? Sí. ¿O no? Usted dele, Miss. Ok. Solamente que no quiero que se me vaya el tiempo porque les quiero explicar ahora sí la tarea, porque ya de ahí entregable para la siguiente clase y no quiero que se vayan sin, ok, 5 minutitos más. Bien, entonces vamos a continuar con desarrolle la discrepancia. ¿Ah? ¿Alguien ha escuchado hablar o sí, hablar de lo que es la discrepancia? ¿Alguien sabe qué es? Algo que no concuerda, ¿no? Con lo que se hace y con lo que se dice. Ajá, exacto, que tiene que ver como con esta incongruencia, con esta ambivalencia, ¿sale? Y este principio, chicos, se trata de ayudar a la persona precisamente a notar esta incongruencia, ajá, entre cómo se está viviendo y cómo le gustaría vivir. Ajá. Entonces, cuando el usuario se da cuenta de esta distancia o este choque o esta, pues sí, incongruencia, puede aumentar su motivación para poder cambiar. Entonces, los objetivos deben ser importantes para la persona, no para el terapeuta o no para ustedes como entrevistadores. El entrevistador aquí va a ayudar a analizar qué consecuencias reales tiene la conducta que la persona está teniendo y cómo esas consecuencias también están chocando con lo que la persona realmente desea para su vida. Ujú. Entonces, la clave es que la persona sienta que ella misma o que él mismo está descubriendo esta discrepancia. Ajá. No que se la estamos imponiendo ni que lo estamos presionando desde afuera. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Pues vamos a señalar esta incongruencia, pero desde una manera suave, ajá, entre la vida actual de la persona y la vida deseada. Vamos a resaltar y vamos a hacer mucho más visible esta discrepancia hasta que la persona misma se llegue a cuestionar su conducta actual. Y vamos a acompañar también la emoción que pueda llegar a surgir de esa incomodidad o de esa duda. ¿Sale? Entonces, lograr aquí que el usuario pueda expresar con sus propias palabras las razones para poder cambiar, ya ahí ya ganamos. Ya ahí ya ganamos porque esas razones, esos motivos, pues son las que realmente tienen mucha fuerza para el usuario. ¿Sale? Bien, entonces, hay un caso, bueno, que no se los puse aquí. Les voy a leer el caso de Alicia en una sesión con un entrevistador. Y el entrevistador le pregunta, ¿qué te gusta cuando inhalas tolueno? Y Alicia dice, me relaja. Me olvido que mamá no está aquí y a veces puedo sentirla conmigo y hablar con ella. Me siento menos sola. Mis cuates son mi familia. Y el entrevistador pregunta, ¿qué te desagrada cuando inhalas? Alicia dice, cuando mi papá se enteró, me, me mató a golpes, pues no entiende que desde que mamá murió nada es igual. Nunca le he importado y creo que no me quiere.
Cuando moneo me siento triste, muy triste, y a veces me atravieso las calles para ver si algún carro me pasa a llevar. Y el entrevistador pregunta, ¿y te gustaría sentirte diferente? Y Alicia dice, sí, porque un día de estos sí me anda llevando la calaca y mi papá se va a quedar solo. Ujú. ¿En qué momento, díganme ustedes, si Alicia llega a identificar o descubre la discrepancia en este diálogo con el terapeuta? ¿Lo descubre, no lo descubre, se da cuenta? Hermilo y luego Ale. Sí, yo pienso que sí lo descubre, porque de Ajá. primero le dice que se siente bien, que se siente chido, que se le hace olvidar o sea, le hace sentir la presencia de la mamá, o sea, bien, y Ujú, después le dice que cuando monea se siente triste. ujú, ujú. Ok, ok. Ujú, ujú. Ale. Sí se da cuenta porque primero dice que le gusta estar con sus amigos y así, pero también se preocupa si le llega a pasar algo porque su papá se va a quedar solo. Exactamente, sí, efectivamente. Ella se llega a dar cuenta de lo que le da la sustancia, que es calma, que le da de alguna manera sensación de compañía, que le da amigos, ajá, pero también se da cuenta lo que le quita la sustancia, ajá, que de alguna manera hubo golpes, ajá, hay tristeza profunda, eso le quita la sustancia, le quita la sensación de estos pensamientos de muerte, el riesgo de accidente. Ujú. Y lo que desea en el fondo que es, pues sentirse diferente, ¿no? Sentir que le importa a su papá, seguir viva y no dejar tampoco solo a su papá. Entonces, aquí la idea o el trabajo que hace el entrevistador con este ejemplo que yo les pongo es que no le dice qué hacer. Ajá, no le dice deja de hacerlo, sino que le hacen preguntas precisamente para que Alicia se escuche a sí misma y vaya notando esta contradicción entre lo que quiere y lo que está viviendo. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio precisamente para que ustedes puedan poner en práctica el reconocer la ambivalencia de un caso que yo les voy a poner. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok, entonces, para antes de irnos, déjenme les comparto la actividad de la siguiente clase y si tienen por ahí su Classroom abierto, por favor váyanlo abriendo, los que tengan acceso. Esta tarea es para el 6 de octubre, si no me equivoco. Y ahorita les comparto pantalla también para los que no tengan Classroom ahorita. Bien, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, entonces si se fijan, nos vamos a ir con la primera tarea entregable. Que en este caso es una síntesis conceptual de la terapia Gestalt y la entrevista motivacional. La instrucción es que escriban con sus propias palabras qué es la terapia Gestalt, incluyendo el aquí y el ahora, la responsabilidad personal y el awareness. ¿Qué es la entrevista motivacional, incluyendo ambivalencia, autonomía, colaboración y evocación? Y lo que ustedes van a hacer, aquí viene la instrucción tal cual, van a explicar los principios de la entrevista motivacional, que es crear y potenciar la discrepancia, el manejo de la resistencia, evitar la confrontación, fomentar la autoeficacia. Van a elaborar un guión escrito de entrevista imaginaria en el que ustedes puedan mostrar cómo aplicarían los principios de la entrevista motivacional.
El guión debe incluir una pregunta o frase que ayude a explorar esta discrepancia, un ejemplo de cómo manejar la resistencia sin discutir, una frase que muestre cómo evitar la confrontación y una frase que fomente la autoeficacia. Ejemplo, tú puedes lograr. Van a poner una reflexión personal de media cuartilla, van a contestar por escrito qué aprendieron al hacer esta actividad, qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil. Y al final van a pensar en el proceso de cambio de una persona con consumo problemático y van a elaborar una metáfora que lo represente. Por ejemplo, consumir es como aprender a andar en bicicleta. Al principio da miedo, pero con práctica se avanza. Van a explicar en 5 a 7 renglones cómo su metáfora refleja o la mirada gestalt, el aquí y el ahora, la responsabilidad personal, awareness o la mirada de la entrevista motivacional, ambivalencia, autonomía, colaboración y evocación. ¿Sale? Para entregar su tarea, asegúrense de escanearla en formato PDF, subirla en esta modalidad. No se van a aceptar fotos de su trabajo y es importante que verifiquen, por favor, el escaneo, que sea legible y que abarque la hoja completa. Esto permitirá que se revise su actividad de manera integral y se evalúe de manera justa. ¿Sale? Ahora, por ahí también les subí, o no sé si aquí ya no se las han subido, déjenme ver. Me parece que sí está. Es un manual que les va a ayudar precisamente también a contestar su tarea. No crean que solamente con las diapositivas. Y si tienen alguna duda, sin problema me pueden escribir. Solamente creo que no se los han subido, pero ahorita le aviso. Déjenme ver aquí. Sí, aquí está, hay varios, déjenme ver si es esta. Aquí van a encontrar varios artículos, chicos, en los que se pueden apoyar precisamente para su tarea, pero hay un artículo, bueno, un manual que por lo que veo no han subido. Yo le aviso a la maestra, Vanessa, para que se lo suba y que de ahí también se puedan apoyar para su tarea, ¿sale? Y les digo, si tienen alguna duda, me pueden comentar sin problema, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que comentar? ¿Qué había dicho que Todo. era la Warements, profe? Que El era darse cuenta, el darse darse cuenta, cuenta ¿verdad? de la persona. Ujú. Sí, así lo van a encontrar en algunos textos o el darse cuenta. Y mañana van a encontrar ese manual. La verdad está muy completo porque justo nos faltó revisar resistencia y en el manual viene resistencia para que lo puedan ver y nosotros vamos a profundizar la siguiente clase justo el tema de resistencia. ¿Sale? Ale, adelante. ¿Es el de que dice entrevista motivacional ahí en la biblioteca? ¿Ese que dice que podemos apoyarnos? No, es otro. O sea, sí se pueden apoyar de ese, pero el que yo les voy a subir mañana, bueno, la maestra Vanessa, se lo suben mañana, es un manual. Ujú, pero ese mañana se lo suben Gracias. sin faltita. Sí. Diana y Julio. Maestra, ¿no es el de teoría y técnica de la entrevista? No, no es ese. Mm. Ya lo estuve buscando y no es. Déjenme ver, déjenme ver. En A este que ver. le digo viene ya lo de resistencia y todo eso. Ah, sí, pero lo pudiste descargar, o sea, viene en PDF. Ah, sí, aquí Sí, está. Sí, viene sí, es de cierto. resistencia, transferencia, Sí, sí mecanismo de está, chicos. defensa. Gracias, gracias, Diana. Sí Sí, me los enseñó efectivamente. la clase pasada. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Son estos. Por ahí si le están viendo, por favor. Todos ya lo tienen. Entonces, se van aquí a entrevista motivacional, en elementos para su aplicación y hasta acá abajo justo está el manual. Ese es el que les va a ayudar para su tarea.
¿Sale? Y ahí lo pueden revisar. Está cortito, está bastante práctico. Y esto es lo que estamos viendo. De aquí es donde pues, es toda su referencia bibliográfica de su clase. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas y más... Mande, ¿quién me habló? Julio, lo puedo Julio, hacer perdón. lo puedo hacer en digital, ¿verdad, profe? Háganlo por favor a mano, pero con letra legible. Yo necesito que lo hagan a mano porque sí me he encontrado muchos trabajos de computadora copiados y pegados. Y la verdad es que sí me interesa pues que a ustedes les haya quedado claro. Sí, a mano, por favor, pero súbanlo en PDF con letra legible porque luego si no le entiendo. ¿Sale? Ok, chicos, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, esta tarea es para el 6 de octubre para que lo consideren, por favor. Y si tienen alguna duda, no duden, por favor, ahí mandarme un mensajito. Y en cuanto les lo vea y pueda, les contesto. Chicos, que tengan muy buena noche. Nos vemos de hoy en 8. Y pues que tengan también excelente semana. Gracias por su asistencia. Hola, Que estén bien, maestra. chicos. Bye. Nos vemos, maestra. Hasta luego, Bye, chicos, maestra. que descansen. Bye, bye. Goodbye. Hasta luego, maestra. Bye, chicos. Adiós.